Ok, entonces chicas y chicos, como podemos ver en lo que van llegando los demás, esto es la sintaxis, ¿sí? Cuando dividimos por medio de las categorías gramaticales, la parte de la oración, la parte de la pronunciación que nosotros tenemos, sujeto, verbo, predicado, esa es la parte principal que nos enseñan cuando estamos en la primaria. Pero llega la parte donde nos enseñan ya como en cuarto, quinto y sexto de primaria más o menos, a hacer esta clasificación, donde te dicen pon de verde el artículo, pon de morado el sustantivo, pon de rojo el verbo, pon el pronombre de tal color, todas las preposiciones que estén en este párrafo, subráyalo, escríbelo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la sintaxis es cómo acomodamos nosotros la gramática, o sea, tanto lo oral como lo escrito, dentro de ciertas palabras, ¿sí? Por eso nos decía el ejemplo que cada nativo tiene su propia lengua y sus propias reglas sintácticas. Estas palabras sí se pueden usar, estas palabras no se pueden usar. Y acuérdense que vimos los tipos de lenguaje, las estudiantiles, las profesionistas, las de casa, que nos enseñan a dividir qué palabras decir y qué no decir dentro del área donde estemos nosotros colocados. Ahí es donde utilizamos la sintaxis. Imagínense que todos habláramos por igual. ¿Cómo será nuestra clase? ¿Cómo será tu clase, Carmen? Pues si imagínense si hablaría yo todo en tecnicismo, pues no entendería nada, más que yo. Exactamente. Y si yo hablara como hablo comúnmente, la forma popular del barrio, dicen, imagínense aquí, van a decir, ah, la maestra. Entonces, esa es parte de las reglas sintácticas. Cuando decimos mentalmente, y fíjense que mentalmente si se ponen a pensar, lo hacemos todos los días. Yo a mi trabajo aquí en clases, yo no puedo decir groserías, ni me puedo burlar, ni puedo tratar mal, ni puedo hacer esto, ni lo otro, porque no va dentro de mi regla sintáctica laboral, docente. Con mis amigos yo puedo soltarme y a lo mejor me pueden ver en la calle, ¡ah, la maestra! Pues sí, pero como yo les decía hace rato, Esteban, en mi casa soy yo, no soy la maestra, soy la hija de fulana tal y la hija de fulano tal, y la hermana de, y con los amigos soy fulana. Y ahí es cuando diferenciamos cómo ordenar las palabras y qué usar y qué no usar dentro de nuestra propia lengua y dentro de la escritura. Si se fijan en eso, que somos tan así de la mente, desde pequeños somos así. Yo no puedo decirle esta palabra a mi mamá porque me va a pegar, me va a decir esto, pero con mis amigos sí me puedo soltar. Y a veces, ¿qué pasa? Que cambiamos y en la casa decimos una grosería y toma, ¿quién te dijo que te enseñó esa palabra y tenga? Aquí no, como nos decían antes, ¿no? De que no puedes decir groserías. Y dentro del orden de las palabras es lo mismo, hagan de cuenta. ¿Cómo voy a yo a poner una oración si no conozco su estructura dentro de la misma? Ustedes pueden ver aquí donde viene el puntito del significado. Simplemente les voy a preguntar, ¿cuántos artículos hay en estos dos rengloncitos? ¿Cuántos artículos ven? ¿Cuántos artículos ves, Carmen? Te los voy a subrayar, te los voy a poner subrayados. Va uno, vayan contando. 2, Dos, 3, tres, 4, 5, 4, 6, 4, 3, 4, 5. 5. 5 nada más de artículos. Son 5, sí. ¿Cuántas preposiciones tenemos aquí en la misma? ¿Cuántas? Por ejemplo, de es una preposición. Voy a poner aquí un guión para que se vea diferente. De es preposición. En es preposición. Para es preposición.
¿De acuerdo? Son 3 preposiciones las que tenemos. Ahora, ¿cuántos sustantivos tenemos aquí? 1, 2 palabras, porque estamos hablando de las 2. 2, nada más. ¿Cuántos verbos tenemos, Esteban? Estudia es verbo. Estudia, ajá. Es también es verbo. Combinan, Combina es verbo. formar, Formar también es verbo. Ok. hasta ahí. Hasta ahí. Y luego sigue que el adjetivo calificativo y que el adverbio y que no sé qué tanto. Todo esto que estamos haciendo es la sintaxis, chicas y chicos. Es cuando decimos, a ver, voy a redactar un texto. Y de primera mano, ¿qué hacemos? Redactamos la lluvia de ideas. Estos son mis puntos, yo así hago, estos son mis temas que yo voy a abordar en esta tarea o esta actividad. Y después voy a desplazar con palabras. Y tengo que saber utilizar cada una de ellas. Y vuelves a releer para evitar repeticiones de palabras constantemente. Repeticiones es, la sintaxis es la parte de la gramática que estudio el modo, luego en que se combinan las palabras, en que forman unidades mayores, en que, etcétera. Entonces, esa es la correcta pronunciación dentro de la escritura en la sintaxis. ¿Sí? No se les voy a olvidar jamás, chicas. Entonces, aquí está el ejemplo. Si quieren tomarle una foto, tómenle la foto. Si no, perfecto. Entonces, continuamos con el siguiente. Obviamente, vamos a ver esta parte que se llama generativismo de Noam Chomsky dentro de la tercera unidad, muy pronto. Él habla acerca también sobre lo que es el lenguaje finito. Y nos dice que el conocimiento que un hablante tiene es finito. O sea, que hay un cierto número de palabras que utilizamos, todavía no es infinito, es finito. Conforme vamos aprendiendo, vamos mejorando, es conforme vamos creciendo el uso de diferentes palabras y tenemos ahora, como dicen, en nuestra mente varias enciclopedias con su propio significado breve, como lo vemos en semántica. Esto es posible porque el sistema de reglas que constituye la gramática cuenta con la propiedad de la recursividad, que la vamos a ver más adelante, la cual permite crear un número infinito de oraciones a partir de un número finito de reglas. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto para que digan, ay maestra, pero ¿cómo? A ver, un ejemplo de recursividad. Pónganle por favor recursividad, 2 puntos. Vamos a hacer un ejemplo. Como lo hacemos en la primaria y como lo hacemos, también hay uno en matemáticas que es de lo mismo. No recuerdo bien, pero lo veíamos en primero de prepa, algo así, o en secundaria. Entonces yo voy a empezar con el perro negro. Muy bien. Del perro negro, ¿cuántas oraciones podemos hacer? Muchas, ¿verdad? Muchísimas. Sí. Entonces, eso se le llama recursividad. Yo les pongo un límite, o la mente te pone un límite de decir, a ver, hazme 15 oraciones donde utilice la recursividad. Ok, el perro negro ladra todas las noches. El perro negro ladra todas las mañanas. El perro negro es muy limpio. El perro negro brinca todos los días. El perro negro come a tales horas. El perro negro y el perro negro y el perro negro y el perro negro. Por eso aquí nos lo marca este párrafo. La regla gramatical nos dice que tenemos un número finito, o sea, cerrado, digámoslo así, en cuanto a palabras, verbos, pronunciaciones, porque solamente tenemos ciertos verbos, ciertas proposiciones, ciertos pronombres, no podemos sacar de la manga nada. Entonces, podemos tener esta parte finita, o sea, cerrada, pero cuando utilizamos la recursividad, como el ejemplo del perro negro, se convierte en algo infinito, ¿de acuerdo? Entonces, entre las tareas de los gramáticos, se explicar por qué una oración es posible en una lengua, pero a veces resulta más interesante determinar por qué una oración es agramatical. ¿Qué quiere decir? Lo que ayuda a entender las reglas gramaticales de su lengua, lo de la recursividad que estamos viendo.
¿Nunca se han preguntado ustedes eso en su mente? ¿De por qué decimos miles de palabras? ¿O de dónde sacamos miles de palabras? ¿Nunca se han preguntado eso? Personalmente, ¿no? Pues ya se pueden preguntar, decimos, ya me voy con eso, ya se pueden ir con esa idea. ¿Cuánto tarda, Carmen, el cerebro en crearte una oración? La primera que se te ocurra, ¿cuánto tardas? Pues no mucho, o sea, es en el momento y Microsegundos. más, sí, o sea, es muy, o sea, exactamente no sabría decir un número, pero es rapidísimo. Son microsegundos. Entonces, chicas, chicos, esto es parte de la agramatical. Es cuando nosotros pensamos, decimos, ay, pues ¿cuánto te puedes tardar en decirme una respuesta de una oración? O cambiarme el verbo del perro negro ladra a brincar, a saltar, a bañarse, a comer. ¿Cuánto tardas? ¿Por qué? Porque ya lo vimos anteriormente en la fonética, en la semántica, etcétera, que primero, ¿cómo aprendemos los seres humanos? Primero escuchando y repitiendo. Después buscamos el significado de las palabras en el diccionario. A ver, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa guamuchi? ¿Alguien ha buscado el significado de guamuchi? Vamos a buscar el significado de guamuchi. ¿Qué significa guamuchi? Es cuando nosotros decimos, a ver, quiero saber qué significa. Aprendemos que el guamuchi es algo que se come. Guamuchi, ok, con G, yo le puse con H, va con G. Ya aprendí que va con G. El Pithecebus dulce, popularmente conocido como guamuchi, gallinero, pinzán, chiminango o jina, es un árbol de la familia de las leguminosas. Este árbol posee flores de un tono verde claro o amarillento. ¿Qué aprendimos hoy del guamuchi? ¿Qué aprendiste tú, Mariana, del guamuchi? Que también da flores y que es que es pues comestible, es una fruta que da comestible. No es fruta, es una leguminosa. Leguminosa, ¿cierto? Leguminosa, exactamente. Y yo también pensé que era fruta, ahorita que lo estoy viendo. Otra, yo aprendí que va con G, no con H. Y aparte los nombres, fíjense los nombres. Guamuchi, con acento en la U. Gallinero, pinzán, chiminango, ojina, con G. Entonces ya vemos, aprendimos un poquito más y nos lo vamos a guardar todo, para toda la vida nos vamos a quedar guardado con algo de lo que aprendimos en ese momento y cuando sea necesario lo vamos a utilizar dentro de nuestro vocabulario tanto oral como escrito. ¿Complementando con qué? Pues con el sujeto, con un verbo, un predicado, como lo que ustedes quieran, pueden transformar las oraciones de un conocimiento que estamos aprendiendo. Tiene también como unidad mínima de análisis de las palabras y como una unidad máxima la oración y es el nivel de análisis gramatical. Entonces la sintaxis nos invita a analizar las palabras, lo que estamos haciendo de clasificar cada uno de ellos por artículo, pronombre, verbo, etcétera, pero también a saber analizar cómo está la oración correctamente escrita, ¿sí? Si yo le pongo el ejemplo, el perro café ladra mucho, si yo le cambio ladra a baila, ¿será real dentro de mi oración? No, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante. No solamente es cómo correctamente pronuncio y cómo correctamente puedo yo armar una oración, sino también tener la congruencia, lo que es la cohesión y la lógica, dentro de mi redacción en textos. Lo voy a poner aquí en oraciones, textos y oral. O sea, lo que te estoy explicando. Porque muchas veces dicen, ay, es que a la maestra se le fue el avión, se le cruzó el avión. Pues sí, es normal. Pero de repente regresamos y, ay, miren, recuperamos, vamos siguiendo con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Ay, la maestra habló muchos tecnicismos, yo no lo entiendo. Entonces aquí la correcta pronunciación tanto oral como escrita de las palabras que vayan ensamblando. Carmen Rojo estudia mucho ayer. Pues no, maestro, pues no se le entiende nada, o te pasa algo o no captas. Apéguense siempre a las reglas gramaticales
y sintácticas, que es esta, la sintaxis de cómo escribir correctamente. Se encarga de crear oraciones, frases y demás, con la unión de los elementos de la gramática y morfología. Entonces, la morfología también tiene mucho que ver, como podemos ver en un principio. ¿Por qué? Porque si yo no escribo la palabra como la vimos ahorita, guamuchi, ¿cómo es? Yo pensé que era así, guamuchi. Y me sale que la correcta es con G. Entonces, ahí tomar en cuenta para poder crear y complementar los elementos de la gramática, la fonética, fonología, bla, bla, bla. ¿Dudas hasta aquí, chicas, chicos? ¿De la sintaxis? ¿No? Muy bien. Hugo, ¿para ti qué es la sintaxis? El acompañamiento, a lo que entendí, el acompañamiento de la oración. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien más? Mariana. Es el orden correcto que le damos a las palabras o a las oraciones, ¿no? Así es, Hugo. Hugo es el orden correcto para crear palabras u oración. Con eso nos quedamos muy bien. No se les vaya a olvidar nunca con los ejemplos que vimos. Nunca, nunca, nunca. Porque imagínense, si no tuviéramos la sintaxis, no nos entenderíamos correctamente. No, pues ya la maestra está mal de la cabeza. Yo creo que ya ni Maestra, se acuerda. ¿Mande? mencionó, es el orden correcto que le damos. ¿Ok? El orden correcto de las palabras y oraciones. ¿Sí? Y le pones entre paréntesis, crear y hablar. Listo, gracias. Muy bien. Entonces pónganse a pensar. Bueno, yo sí a veces me pongo a pensar y digo, ay, de repente pienso, oye, pero ¿existe alguna ciencia que estudie esto de la sintaxis en el cerebro? Sí, es la neuropsicología o la neurociencia, chicos. Estudia esto. ¿Cómo es posible que el cerebro logre ordenar las palabras y las oraciones en la mente para poderlas explicar, hablárselas a ustedes? ¿Y cómo es que en microsegundos, si ustedes se fijan, escriben las palabras tal cuales son? Una oración tal cual es. Ya la mente no te va a dictar P, R, O, S, no te va a dictar la mente prosodia de esa manera. Automáticamente sí, así como dicen, escribes prosodia rápido. ¿Por qué? Porque es gracias a la sintaxis. ¿De acuerdo, chicos? Vamos con la prosodia. La prosodia es la parte de la gramática que se enseña a pronunciar bien las palabras. Por ahí decía Esteban, maestra, ¿cómo? Bueno, sí, es la correcta pronunciación de las palabras. ¿Cómo las voy a pronunciar correctamente? Pues por medio de la acentuación, por medio de los sonidos, que viene siendo parte de la fonética y fonología. Será entonces el estudio de los elementos que son parte de las unidades articulatorias superiores del habla. Si yo no tengo una prosodia correcta, yo no puedo expresarme completamente bien, tanto dentro como fuera del aula o en mi trabajo. ¿Por qué? Porque no me vas a entender. ¿De acuerdo? La prosodia tiene por objeto, tan grande es objeto, el estudio de diversos fenómenos asociados al acento, al ritmo de las palabras y a la entonación de las palabras, que ya vimos en fonética y fonología. ¿Se acuerdan? Tengo que ver mucho mi acento, revolución, ¿cómo se escucha? El ritmo de las palabras. Escriban de la siguiente manera. Fíjense el ritmo, escriban de la siguiente manera. Y a la entonación, escriban de la siguiente manera, un tono regular. Ahora, si yo hubiera más rápido, es que de la siguiente manera, va a decir, ay, maestro, espéreme, en un dictado, va a decir, maestro, espérese, el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo. No soy robot. Y la entonación, escriban de la siguiente manera, ¿no? Viene de malas. Así hablo. Ah, híjole, tiene una entonación muy alta y un ritmo muy acelerado y una acentuación muy grande. Entonces, esto tiene que ver mucho con la prosodia. Cuando vamos a la escuela, ¿qué es lo primero que nos enseña en el kinder? A pronunciar. Por eso se llama prosodia. Pronunciar. ¿Cómo son las palabras? A ver, fulanita, otra vez.
mamá, con el acento en la mamá, entonces mamá. Después cuando nos ponen a escribir, mamá con el acento al final. Si se fijan que así nos pone, mamá acento al final, papá acento al final. Es parte de la prosodia. Así también como algunas manifestaciones físicas, productos de la duración, la frecuencia y la intensidad que nosotros ya le demos personalmente a las palabras. Hay personas que la dan más bajito, se escucha la acentuación, se escucha el ritmo, pero su entonación es más baja. Hay gente que grita más, hay maestros que tenemos la voz más alta, otros que tenemos la voz más baja, hay otros que nos escuchan, entonces tiene que ver todo parte de la prosodia. Los elementos son los siguientes, y nos dice aquí, me andaba pasando esta parte. También define el estudio de los hechos fonológicos, pues hace la acentuación para escuchar y repetir, y contribuye a organizar tanto el léxico como la sintaxis. O sea, lo que yo les decía, cuando escribes algo, automáticamente tu mente te dice acento en la E, en la O, acento en la A, acento en la I, la Z, la S, como veamos la semana pasada que decía Carmen, escuchen bien, ¿sí, verdad, Carmen? ¿Cuál es la que estoy pronunciando? Vean el movimiento de la boca exactamente. Si es C, K, Q, S o Z, que vimos el movimiento articulatorio en la primera semana de estas disciplinas auxiliares. Aquí es importante, aquí ya no vamos a escuchar, ya no vamos a ver la cara, perdón, de quien nos esté dictando. Aquí estamos volteados viendo la butaca y escuchamos la palabra revolución, es que revolución con C, está correctamente bien, porque ya nos enseñaron por medio de la sintaxis a escribirla bien. Y la ortografía que vamos a ver también. Seguimos, los elementos son el acento, lo que yo les decía, la intensidad con la que se pronuncia cada sílaba, agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Volumen o intensidad, lo que les decía también, es la percepción sonora que le damos cada quien determinada potencia al sonido de esas palabras. La entonación está relacionada con la percepción a lo largo de un enunciado. ¿Cómo voy a entonar esta oración? ¿Cómo le voy a dictar a mis alumnos de esta manera? Carmen reprueba por esto y por otro, y la voz bien grande. No, Carmen ya se asustó. Ay, es un ejemplo. Ay, no, espérate, pues está mal. Me estás asustando y todos se asustan, ¿no? Está enojada. Entonces, la entonación, muy importante, que sea regularizada. Se les va a olvidar. El ritmo, lo que les decía, ¿cómo vamos a dar la pausa de las comas, de los acentos, de cada uno de las pronunciaciones que estemos dando? Y muchas veces hagan este ejercicio cuando quieran redactar un texto que les dejen de tarea, conclusión, ensayo, análisis, la reporte, etcétera. Lean lo que escriben y vamos a ver, porque a veces nadie le pone comas. Yo le digo a los alumnos, a ver, léemelo como está. Es que bla, 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 y se cansa. Ay, me cansé. Acuérdate que tienes que leer y pausar con una coma. Ese es el ritmo de la voz de las personas, ¿sí? Darle esa pauta. Nos dice, el ritmo es un rasgo prosódico determinado por la distribución de acentos y de pausas, coma, tomo aire, así como por los fenómenos de duración general. Por eso en la primera nos decía, coma, toma aire y sigue leyendo. ¿Sí se acuerdan de ese paso que nos decía? Se toma aire y sigue leyendo. Cuando no ponemos los acentos, el maestro, a ver, ven, a ver, Carmen, a ver, Hugo, ven, léeme tu trabajo. Léelo como está. Y se empiezan a cansar, y me faltan las comas para terminar ese ritmo, tanto en la escritura como en la pronunciación de nosotros. Entonces, yo estoy dando varias pautas para no cansarme tanto. El tono, pues, va a ser representado por el oído, la percepción de la frecuencia acústica, de mayor a menor altura, pero va a distinguir cada una de ellos dentro de las palabras. Por ejemplo, no es lo mismo decir la palabra silla a butaca. ¿Sí se fijan que soy una más fuerte? Silla por la S, y butaca soy yo como más bajito. Esa es parte del tono. Melodía, variaciones del tono en el tiempo y se manifiesta en el nivel del enunciado. ¿Sí? Ahí va a depender la melodía de la oración, ya sea más fuerte, ya sea más bajita, ya sea leve, etc.
Velocidad, lo que yo les decía, los elementos fónicos, sonidos y pausas, las comas, los acentos, cómo pronunciamos la S, cómo pronunciamos la G con la R, la Q con la U, la C con la L, la C con la R. Todo va parte de lo que es la elocución. Esto puede durar en un tiempo de segundos o minutos, dependiendo del texto que estemos redactando o de lo que estemos explicando. Muy bien. Entonces, la prosodia, quedamos que es la correcta pronunciación de las palabras. ¿De acuerdo? Acentuación, entonación, ritmo, voz, melodía, etc. Finalizamos con la última, chicas, ya para que podamos terminar, puedan ir a descansar. La ortografía. ¿Me ayudas, por favor, Hugo, a leer qué es la ortografía? Sí, maestra. La ortografía es uno de los componentes del lenguaje escrito, ni el único ni el más importante desde un punto de vista estrictamente lingüístico. Por lo tanto, conviene situar este aspecto del aprendizaje en un marco más general, de modo que no se identifique aprender a escribir con educación ortográfica y para que no se juzgue un escrito únicamente por el dominio de las convenciones gráficas. Entonces, ¿qué es la ortografía, Hugo, con tus propias palabras? Es la forma correcta en la cual podemos transcribir. Ajá. Solamente sí, la forma correcta de escribir. Acuérdense que la gramática era lo oral y lo escrito. Y aquí la ortografía es solamente lo escrito. Por eso muchas veces nos confundimos. Decimos, ay, maestra, pero es que la ortografía y la gramática es lo mismo. No. ¿Por qué? Porque la ortografía, vamos a ver algunos puntos rápidamente, que es el saber escribir, el componente gráfico, el alfabeto, las mayúsculas, las minúsculas, acentuaciones, interlíneas, espacios, márgenes, etc. Por eso cuando les pongo una tarea, texto justificado, ¿sí? Texto justificado, siempre se los pongo. Maestra, no sé cuál es el justificado. Mira, aquí está la imagen y les marco aquí en la presentación. Este es el justificado, el que tiene todas las líneas parejas. Ok, sangrías o interlineado 1.5, tipo de letra tal, tamaño de letra tal. Cuando está en un trabajo físico, la ortografía es muy importante, porque tomamos en cuenta mucho el aspecto morfológico de la escritura de las palabras, o sea, cómo es tu tipo de letra, tu estilo de letra, tu acentuación, tu puntuación, tus mayúsculas y la separación de las palabras en espacios. En el componente gramatical, ahora sí vienen las categorías gramaticales que habíamos aprendido. ¿Cómo están escritas correctamente, de acuerdo a la sintaxis que ya aprendimos? ¿Sí? De acuerdo a las reglas sintácticas, aquí nos lo dice. Aquí nos va a decir si vamos a ampliar la oración o el párrafo o reducirlo, parafrasear, cambiar palabras, eliminar, dice aquí, elidir, normalizar, etc. Este es el paso que yo les decía. Escribimos un texto y en el componente gramatical leemos y eliminamos palabras o cambiamos palabras o metemos sinónimos para hacerla un poco más interesante, más científica. O me dicen, oye, me parece que en la tesina, que ponle sinónimos para que no se vea tan repetida la palabra. Si yo no quiero poner fonética repetitivamente, pues yo voy a buscar algunos sinónimos que en mi computadora no los marca, pero por ejemplo en la enciclopedia puedes encontrar algunos sinónimos de ciertas palabras. Este es el componente gramatical. El discursivo, que ya lo vimos, que se refiere a un texto completo y no a fragmentos aislados. O sea, un texto completamente bien escrito. Se compone de las siguientes formas: adecuación del texto a los factores del contexto, el papel del emisor, representación del destinatario y la finalidad. Muchas veces nos dicen, ¿qué es esto? Ok, redacción en tercera persona. ¿Se acuerdan que se los puse el cuatrimestre pasado? Me van a redactar siempre en tercera persona. Me van a poner sinónimos, me van a poner palabras congruentes, constructivas al tema que aprendieron para yo darme cuenta cómo su ortografía va a ir cambiando lentamente. Esta propiedad afecta a la selección de la información según la finalidad, al modo que de estar inscritos lingüísticamente el emisor y el destinatario en el texto,
la logran a modificar. Lo que yo les decía, si el maestro te pide en primera persona, una redacción en primera persona. Si lo vas a redactar en segunda o en tercera persona, en segunda o en tercera persona. ¿De acuerdo? B, adscripción del texto a una determinada clase de escrito, un tipo de género. ¿Cuál sería el género? Género cómico, romántico, científico, informativo, que lo van a ver los tipos de texto. Todo lo que vemos de acuerdo a un género. Y va a ser la manera en que nos vamos a comunicar. Ya me lo acabamos, ya me lo acabamos. Ya es la última, porque también se está acabando la sesión. Y C, el dominio de los procedimientos para asegurar la cohesión entre las oraciones que forman la secuencia. Lo que yo les decía, si voy a crear un texto, tiene que haber cohesión y coherencia. No, creo que a ustedes no les había puesto ninguna tarea en primero, pero en los avanzados y en maestría siempre les pido cohesión y coherencia dentro de los textos. Que no me salgan de que ahorita me estás hablando del sol, al ratito en el siguiente párrafo me hablas de la lluvia, y luego en el otro párrafo hablas del ciclo de la lluvia, y luego de los manantiales, cuando el tema se llama el sol. Entonces, ahí también esta parte es muy importante. Tenemos que tener en cuenta muchos conectores lógicos. ¿Cuáles son los conectores lógicos? Por ejemplo, tenemos la palabra, yo siempre les digo, la palabra además, conllevar, asimismo, por lo tanto. Todas esas palabras que vemos tan simples se les llaman conectores para poder continuar con el párrafo que iba adelante, iba arriba o el que sigas continuando redactando correctamente, etcétera. Les voy a poner. ¿Ok? Los elementos de la ortografía que vienen en el PDF muy largo, pueden ver, vienen algunos ejemplos de ejercicios. El que tenga el tiempo puede leerlo, el que no, pues nos quedamos con esta parte. Los elementos son el acento, los puntos, punto y coma, unión y separación de palabras, lo que decía, ese pequeño espacio que vemos aquí entre la coma y el espacio, mayúsculas, minúsculas, las siglas, las abreviaturas, etcétera, etcétera. Dentro también de la presentación, que nosotros pedimos un texto, ya sea de tarea o ya sea escrito, que nos lo van a dar, ponemos nuestras reglas ortográficas. Por ejemplo, limpieza, formalidad en las presentaciones, uso correcto de las comas, los puntos, etcétera. Pocos abreviaturas, que no me escriba nada más. La ONU, eso es no. La ONU y entre paréntesis me expliques. Interlineado. Texto justificado. Tipo de letra. Todo lo que ven que dicen, ah, la maestra otra vez. Eso es parte de una ortografía. ¿De acuerdo, chicas y chicos? ¿Dudas que tengan sobre ortografía? Mariana, Yamile, Jackie, Esteban, Hugo, Carmen. ¿Todo fácil? Sí, maestra, yo no tengo bronca. Ok, estos son temas muy fáciles. Terminamos la unidad número 2. Les comento sobre la tarea. Creo que ya se va a publicar su tarea para que la puedan realizar. Recuerden que la tarea que realicen hoy es la tarea que se va a tomar en cuenta para la evaluación número 1. ¿De acuerdo? Y aquí les voy a publicar lo que es, conforme me vayan dando, obviamente las tareas me las van subiendo, yo voy dando calificaciones, para que no se me vayan a desesperar. Van a realizar un reporte de lo que aprendieron el día de hoy. Se redactará un reporte acerca de los temas aprendidos el día de hoy, el cual consta de plasmar los conocimientos propios que se lograron obtener en la sesión educativa. Características principales es parte de lo que vimos ahorita de la estructura ortográfica y gramatical en escritura, su portada, presentación, datos completos, título de la asignatura, de la clase, tarea, fecha de entrega, etc. El reporte obviamente les pide una redacción correcta. Ella incluye lo que es uso de comas, puntos, acentos, espacios, etc. Ideas y conocimientos adquiridos propiamente. Tipo de letra Arial o New Times número 12, ahí ya viene alguna parte de la regla ortográfica. Texto justificado, pueden agregar imágenes si lo desean.
con un mínimo de 2 cuartillas. Con un mínimo de 2 cuartillas. ¿De acuerdo? También viene marcado entregar a tiempo y con lo solicitado anteriormente. Guardar y enviar en PDF. Por ahí me dice, maestra, es que yo no puedo guardarlo en PDF. Me ponen por favor abajo, maestra, no lo puedo guardar en PDF. Se les va a respetar. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan? Porque ya se nos acabó la clase. ¿Todo bien? Nos vemos la próxima semana. Vamos a aprender un poquito más acerca del estructuralismo europeo y americano. ¿De acuerdo? Pues cuídense mucho y gracias por su tiempo. Que tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima. Adiós, cuídense mucho. Gracias, maestra. Bye, profe, Gracias. gracias. Vaya. Nos Bye. vemos. Bye. Cualquier duda me avisan, chicas, chicos.